¿Será Juan 24 el próximo y último papa? 3 años después de la renuncia al papado, allá por el 2016, Joseph Ratzinger es entrevistado por Peter Sewell en un material que luego formaría parte de su biografía. Allí vertió afirmaciones potentes propias de un fin de época. Les leo, son dos líneas. Dice: la sociedad occidental, es decir, en todo caso Europa, no será una sociedad cristiana y, con mayor razón, los creyentes tendrán que esforzarse por seguir formulando y sosteniendo la conciencia de los valores y la vida. Después agregó: yo ya no pertenezco al viejo mundo, pero el nuevo, en realidad, aún no ha empezado. Eso decía Ratzinger en 2016. En este contexto, Sewell, el periodista, el biógrafo, entendió que era posible hacerle una pregunta particularmente extraña acerca de la profecía de un obispo medieval llamado Malaquías, que, según interpretan algunos, indicaba que Benedicto XVI sería el último papa. La pregunta tenía mucho de provocación porque eran los tiempos de Francisco, y ya estaba Francisco, había renunciado Ratzinger hacía 3 años. De modo que Ratzinger, de manera muy diplomática, rechazó claramente esa provocación y esa interpretación de Malaquías, pero luego, con ironía, dijo: bueno, puede ser, o sea, puede ser que yo sea el último papa. Pero lo dijo con ironía. Bueno, lo cierto es que a partir de esa anécdota, o eso inspiró a Giovanni Maria Bian, quien fuera durante más de una década el director del Observatorio Romano, que es el periódico de la Santa Sede, a escribir un libro que se llama justamente El último Papa, retos presentes y futuros de la Iglesia Católica. Lo publicó Deusto. Es un libro que se centra en la larga transición de la Iglesia de Roma desde las disposiciones del antiguo régimen hasta el papado, con particular atención en el último periodo de casi 50 años en que se han sucedido papas no italianos. Eso no era tan común, o no era común, para nada. El libro entonces comienza desarrollando, digamos, diversos temas: la oración, el acecho del mal, la importancia central de la sexualidad, el significado del celibato, la recurrencia de sínodos y concilios, y el agotamiento, por ejemplo, del mecenazgo artístico religioso. Diversos temas. También incluso, bueno, hay algo de espacio para la historia cuando se narra el conflicto con los jesuitas, determinante para entender digamos, alguna de las acciones de Francisco, o episodios como el encarcelamiento de Pío VII a manos de Napoleón entre 1809 y 1814. También se hace foco en el proceso de transformación desde la unificación de Italia ya por 1870, que acaba con los estados pontificios, hasta, eso prácticamente durante 60 años, hasta 1929, en el que después se firman los pactos de Letrán, donde participa Mussolini, hay un acuerdo de Mussolini, con Mussolini, claro, y que a partir de ahí Dios se forma o se le da la independencia política a la Santa Sede. Bueno, todo ese proceso, que a veces nos olvidamos, dura como 60 años de enorme conflicto. Además, bueno, también el libro menciona el revuelo generado gracias al reciente, esto fue creo en 2023, apareció, encontraron una carta que había llegado al Vaticano en 1942, donde se le informaba a Pío XII que, digamos, se le informaba de las acciones de exterminio que estaban perpetrando los nazis contra los judíos, lo cual realmente, entonces, digamos, probaría que el Papa como mínimo no hizo todo lo que podía haber hecho para detener aquel genocidio, ¿no? Un escándalo. Sin embargo, los aspectos más jugosos y controvertidos del libro aparecen en la segunda mitad, diría yo, más o menos, donde se dedica a Ratzinger y a Bergoglio. Y la verdad, sin duda, si el autor pretendió ser neutral ahí, no lo logró, porque quien queda muy bien parado es Ratzinger, y no sucede lo mismo con Bergoglio. Sobre el primero, la única crítica que Bian explora es a su vez una crítica que la comparten
según el propio autor, no según mi posición, con las administraciones tanto de Wojtyla, o sea, de Juan Pablo II, como de Bergoglio. Es decir, un déficit de la gestión del gobierno central de la Iglesia. Compartirían las tres gestiones. Que a su vez sería quizás más marcado en Ratzinger, porque él no habría sido un hombre de gobierno, dice, ¿no? No era un hombre de gobierno, no era un hombre para gobernar. A su vez estuvo mal rodeado, dice, ¿no? Y no lo apoyaron lo suficiente. Probablemente esas eran las razones por las cuales se fue. Lejos, entonces, de lo que para Bian eran simples prejuicios y caricaturas que lo retrataban, ustedes recuerdan, como un frío inquisidor, eso era Ratzinger para muchos, el autor considera que el alemán fue un teólogo que supo ser pastor y que tuvo la virtud de despojarse del poder, un gesto que ocurrió muy pocas veces en la historia, sin duda. Ahora, más allá de este aspecto, Bian solo parece tener palabras elogiosas para Ratzinger. De hecho, hace suyas las afirmaciones del historiador Anthony Grafton en 2010, cuando él en The New York Review of Books escribe que Ratzinger es el pensador más importante de la Iglesia junto a Inocencio III. Inocencio III fue el Papa entre el 1198 y 1216, o, como indican otros, también a la altura de León Magno, que había sido papa entre el 440 y el 461. Entre otros aportes, según Bian, Ratzinger hizo un gran esfuerzo por repensar la relación entre el cristianismo y el judaísmo, lo cual incluyó un pronunciamiento acerca de la existencia de Israel como, cito, una expresión de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Así que, digo, en general, cuando uno relee el libro, encuentra elogios, más allá de alguna de esa crítica a la gestión de gobierno para Ratzinger. No sucede lo mismo con Bergoglio. Si bien Bian considera, o le reconoce a Bergoglio una voluntad de reforma y un nuevo impulso hacia la mundialización del colegio cardenalicio, después vuelvo sobre eso, el recorte elegido por Bian de los 12 años de Francisco, la verdad que es llamativo, por no decir lisa y llanamente tendencioso, pero profundamente tendencioso. Por momentos hasta uno tiende a pensar con cierta mala fe, especialmente si se lo compara, claro, con la indulgencia con que evaluó la tarea de su predecesor. Según Bian, el gobierno de Bergoglio se caracterizó por la inclinación política y la gestión solitaria del gobierno, lo cual incluye, cito, métodos autocráticos sin precedentes en la época contemporánea, que solo han favorecido, dice, la profundización de las divisiones al interior de la Iglesia. Asimismo, se hace énfasis en declaraciones presuntamente prorrusas del pontífice, en línea con la interpretación de uno de los asesores de Zelensky, quien acusa al gobierno de la Iglesia de haber recibido inversiones rusas en el controvertido Instituto para las Obras de la Religión, que es una de las instituciones que fue foco de buena parte de los escándalos financieros, ustedes recordarán hace algunos años, digamos, que estuvo en el centro de esos escándalos durante décadas. En realidad, si ustedes piensan, por ejemplo, en lo que fue la administración de Juan Pablo II, en 7 años pasaron por ahí 7 presidentes distintos. O sea, que eso fue un agujero negro de dinero, de lavado de guita bueno, en fin. Asimismo, resulta, dice, un récord casi imposible de superar. Esto también tendrá alguna razón, alguna explicación, no viene al caso, pero esto es cierto. Francisco fue el primer papa que ha proclamado santo a sus 3 predecesores y ha beatificado al cuarto. La situación es inédita porque a lo largo de toda la historia, de los 81 venerados como santos, 81, 73 se sitúan en el primer milenio y 55 de ellos en los primeros 5 siglos. Como que había una necesidad de hacer santos a todos, ¿sí? Como para fortalecerse, pero o sea, en los primeros 500 años fueron santos 55, después prácticamente hubo muy pocos y en el segundo milenio casi ninguno. Es más, antes del pontificado de Pío XII,
o sea, entre el 1939 y 1958, solo 4 papas posteriores al año 1000, solo 4, se habían convertido en santos. Bueno, Francisco cambió en ese sentido. Y yo le decía un poco a veces que hay hasta pareciera que hay algo de mala fe, porque hay un fragmento en el que Bian decide resaltar que Francisco era un papa muy mediático, que recababa grandes consensos, sí, sí, pero en los no católicos. No, pues quizás sea cierto, digamos, pero eso es un comentario que creo que podría haberse obviado. Y a su vez también resalta que existió como una enorme distancia entre su programa, que era un programa ambicioso, y las ejecuciones de ese programa, que terminaron siendo parciales y contradictorias. De hecho, Bian encuentra déficits en lo que serían todos los ejes en los que se habría basado la agenda del Papa. A mí me parece también que faltan unos cuantos acá, pero no importa. Él dice que la realidad económica y financiera del Vaticano era uno, el otro era el escándalo de los abusos a menores y religiosas, el papel de los laicos y en particular de las mujeres en la iglesia, y la relación entre Roma y las iglesias locales, con interrogantes específicos para el caso de los Estados Unidos y Alemania, que bueno, hay toda una historia ahí también, ¿no? En cuanto al futuro, pregunta que se tornó acuciante a partir del reciente fallecimiento de Bergoglio, Bian reconoce que no tiene sentido hacer hipótesis o proyectar candidatos más allá de que harán estos días en que estoy grabando esto y hasta que no se pronuncie la iglesia acerca del sucesor, bueno, vamos a estar todo el día haciendo esas cuentas. Seguramente hasta habrá gente apostando y todo. Pero en todo caso sí sabemos que, a ver, hay una globalización de los cardenales, que los europeos hoy no llegan al 40% y que los italianos en particular no alcanzan el 15%, cuando 150 años atrás, por ejemplo, eran el 80%. Esto explica por qué se eligió por primera vez un papa no europeo y permite inferir que quizás nos encontremos ante una nueva sorpresa con el sucesor de Francisco. Sin embargo, y aunque no ha habido muchos casos en los que el papa saliente se garantice la sucesión, Francisco, un poco en broma, un poco en serio, había mencionado al menos 2 veces que el próximo papa adoptará el nombre de Juan XXIV. Es decir, sin saber quién es el hombre de carne y hueso y el nombre particular de esa persona, sí Francisco aventuró que adoptaría el nombre de Juan XXIV. Idea que según Bian provendría de la necesidad de mitificación de Juan XXIII, como el papa bueno y progresista, lo deja abierto, ¿sí?, de la imaginación literaria de Francisco, basada en novelas que fueron escritas hace ya algunas décadas y que casualmente coinciden en que los tiempos turbulentos y más desafiantes para la Iglesia serán enfrentados por un Juan XXIV. Por un Juan XXIV. Es una casualidad, pero esas 2 novelas que se mencionan ahí coinciden en eso. Por cierto, en una de las novelas, no en las 2, pero en una, Juan XXIV no es alemán, es argentino.